etcétera. Es decir, la libertad de idea, la libertad de pensamiento, eso es fundamental. Por lo tanto, si hay una serie de personas que consideran que quieren ser independentistas y quieren independizarse, oye, perfectamente, eso está protegido en la Constitución y perfectamente moldeado dentro de la Constitución. Ahora, dentro de los cauces. La soberanía nacional está en el pueblo español. Entonces, el pueblo español es el que va a decidir en cualquier momento si vamos a modificar la Constitución o no vamos a modificar la Constitución. Pero todas estas ideologías, incluso las que atentan de izquierda, de los elementos independentistas que tenemos ahora ahí, y esto se soluciona fácilmente. Entonces, el pueblo español es el que tiene que decidir siempre, el pueblo español, todos los españoles, hasta el de terror, tiene que decidir si realmente quiere o no quiere que se modifique la Constitución y si puede haber un referéndum de esta famosa autodeterminación. No hay que tener miedo absolutamente a nada. Entonces, si el Partido Socialista está en estos momentos dialogando con partidos que son constitucionales, otra cosa es que esos partidos constitucionales quieran tener unos planteamientos ajenos a los intereses que puedan defender otros partidos, bueno, pues los plantean y eso se soluciona porque quien siempre lo va a decidir es el pueblo español, pero no hay que tener alarmismo. Estos son los sistemas democráticos que ocurren en todos los estados miembros incluso de la Unión Europea y por supuesto ajenos. No hay que tener miedo. El Partido Socialista, y en ese sentido yo sin que sea sirva de precedente. Sin que sirva de precedente, por supuesto, bueno, lo está intentando. ¿Qué pasa? Si no lo consigue, por las presiones que puedan tener, pues no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Si se puede convocar elecciones, bueno, pues será un problema y será una situación caótica, pero no tiene por qué ocurrir. Ahora, si el Partido Socialista consigue que determinados partidos se abstengan, que va a ser muy complicado, pues bueno, no pasa absolutamente nada. Esto es un tema normal dentro del sistema democrático. Entonces, ¿son democráticos esos partidos? Sí. ¿Son alegales? No. Son partidos constitucionales. Y como partidos constitucionales todos tenemos que aceptar esa tesis. Y un dato fundamental ya de cara a la proyección exterior, a todos los ciudadanos, decir, oye, necesitamos personas tolerantes, transigentes, con diálogo, que realicen actitudes contranormales. Lo que no puede ser es enfrentamientos de coaligaciones, tú contra mí, yo contra mí, enemigos a muerte, porque todos somos españoles y tenemos unas coincidencias en determinados aspectos que es la Constitución. Y eso es lo que tenemos que hacer y es el tema de futuro que tenemos que hacer. Transigencia, concordancia en los niveles generales y de gente que realmente pueda debatir del tú a tú y punto. Y con eso no creo que haya ningún tipo de problema. Como hacen los independentistas catalanes. Igualito, por lo menos con los pero no tengo que igual que ellos pueden ser. Tenemos que pedir disculpas por el inicio de este programa. No le llega a ustedes el audio de este programa. Ya es solucionado este pequeño problema y seguimos por supuesto llevándole a ustedes este debate, Fernando, que ellos no tienen diálogo con los españoles, pues lo han demostrado y si no, pregúnteselo al señor Torra, pero el Torra víctima no, el Torra. Don Domingo. Bueno, yo estoy de acuerdo totalmente con Fernando, pero a partir de ahí pongo los pies en el suelo. Pues ¿Eso cómo se hace? Bueno, pues lo voy a explicar. El tema para mí no es el Partido Socialista. El Partido Socialista tendrá que ceder en algunas cosas si sigue creyendo que sus socios son los independentistas. El diálogo está bien, pero cuando alguien no quiere hablar, el diálogo es difícil. Entonces, el problema es que los independentistas, por un lado, están muy divididos. Los CDR están presionando a Esquerra, el otro tal, el Puigdemont por el otro lado. Todo eso está dividido. Hay gente que no quiere el pacto con el PSOE y hay gente que sí. Pero después tenemos la sentencia de Torra, que va a influir en que si
si lo condenan a no poder seguir siendo presidente, tendrá que convocar elecciones. Ellos, claro. Y entonces tenemos ahí 3 o 4 cosas, como es también lo de Junqueras, si a nivel de europeo lo consideran que está todo correcto o no. En fin, hay una serie de cosas que afectan a los catalanes, que son en estos momentos los de Esquerra, que son los que quieren el pacto. Si ellos se siguen manteniendo en que no, que es lo que tienen hoy todavía siguen diciendo que no, yo el pacto no lo veo. No lo veo porque con Podemos solo no hay. La abstención del PP no parece que exista. Vox está claro que no va a apoyar. Vox apoya, lo acabo de leer, si actúa en Cataluña Pedro Sánchez. ¿Si actúa cómo? O sea, vota no, pero si actúa... Otro teatro. O sea, rompiendo con los independentistas, es capaz de apoyarlo. Pero es que no puede. Es decir, es que el problema es en dónde nos hemos enfrascado, hacia dónde vamos, cuál es la fecha de la solución, y no hay nada favorable. Es decir, yo lo que veo es que vamos a otras elecciones. Me podré equivocar, pero en estos momentos, hoy no hay quórum para llegar a un pacto con los independentistas. Y entonces solo con Ciudadanos, con el PSOE y con Podemos no pueden formar gobierno. Entonces estamos otra vez en un intento probablemente fallido, salvo que los Reyes Magos nos traigan otra cosa y lleguen a un acuerdo y a una investidura. Pero suponiendo que eso se llegue a la investidura, imagínate el problema que vamos a tener con 20 partidos en el Parlamento. Que además hay otro follón, que es que quién interviene y cuánto tiempo interviene dentro del grupo mixto. Y si vamos a hacer un grupo mixto, vamos a tener 2. Es decir, es que estamos en un lodazal importantísimo. Y eso yo no lo veo que se pueda resolver en cuestión de 4 o 5 días. Ojalá, yo estoy de acuerdo que hay que tener un gobierno, pero probablemente el PP tendría que ceder y el PSOE, y yo la única salida que le veo a esto es un pacto PP-PSOE. Ni siquiera Ciudadanos porque no es necesario. Pero si queremos mirar el futuro de España, se tienen que poner de acuerdo los dos grandes. Porque lo otro va a ser un conflicto continuo y permanente. Logrará una investidura, pero después vamos a ver cómo se sacan los temas adelante. Porque el tema no es solo un presupuesto para cargarnos el de Montoro, no. El tema es mucho más grave. Don Francisco. Bien, voy a empezar por lo que acaba de decir Domingo. Efectivamente, aquí hay 2 situaciones, ¿no? La primera es la investidura y formación de gobierno, y la segunda, cómo gobernamos con la galamatía que hay de acuerdo. Este encargo que se le ha hecho a Pedro Sánchez por parte del rey, pues yo creo que demuestra una situación, una realidad virtual que hay que poner sobre la mesa. Sabemos que ahora mismo él aboga por un pacto progresista, como ya le llaman, con Podemos, y sondeando el apoyo de algunos diputados de algunas regionalistas, por así decirlo, y la izquierda independentista catalana. La situación está complicada, sobre todo desde mi punto de vista, como así yo lo planteo, sobre todo por las pretensiones de poner sobre la mesa conceptos importantes, como antes de plantearnos ese acuerdo, pues tenemos que hablar de conflicto político. Ya estamos dándole una magnitud de realidad de enfrentamiento político y dentro de la propia España, la autodeterminación como base de derecho a decidir, y segundo, la amnistía a unas personas que han actuado por un tema de secesión. Entonces, ¿hasta dónde es lo que a nosotros nos debía de preocupar? ¿Está dispuesto a llegar Pedro Sánchez de ceder para gobernar este país? Por supuesto, como decía Fernando, son partidos constitucionalistas, pero legales, pero que no defiende dentro de la Constitución lo que ellos plantean como objetivo a conseguir, porque ese derecho a decidir, como se ha planteado, es dentro de la propia Cataluña, o sea, que ellos decidan su decisión de estar o no
anexos a España, que los españoles no participemos de esa decisión. Y estamos en un enfrentamiento bastante importante y de respeto a esa Constitución, eso para empezar. Y luego, pues, toda la inestabilidad política que se está generando en este proceso y que tiene su repercusión a nivel internacional, porque empieza a generar dudas de que si España es capaz de controlar este conflicto. Y a mí me preocupa mucho más si esas concesiones que pueda hacer Pedro Sánchez para gobernar a costa de lo que sea, pues va a abrir la caja de Pandora para que en otras comunidades, que ya también están empezando a postularse en ese derecho a decidir, tengamos varios conflictos. Y a ver cómo salimos del apuro, porque ya no serían los catalanes, teníamos los vascos, los gallegos, y hasta los canarios también nos postulamos, ¿no? Y como dice Fernando, tenemos el derecho a hacerlo, pero dentro del englobe total de la Constitución, y es lícito defender posturas, cualquiera que sea, dentro del englobe de la Constitución. Fuera de ella, estamos hablando de incumplir un artículo fundamental que es que todos los españoles tenemos que decidir sobre hacia dónde queremos ir en este país. Yo, escuchaba hoy a Javier Maroto, que le preocupaba lo que estaba negociando, qué permisos penitenciarios estaban negociando los independentistas con Pedro Sánchez. Y se le quedaba claro por parte de distintos jueces de distintas magistraturas, creo que son los de Jueces por la Democracia y los otros que son, no me acuerdo el nombre de un... Y entonces los dos recordaban de que eso no le compete al gobierno bajo ninguna manera, le compete a los tribunales. Incluso el tema de los permisos penitenciarios le compete a la Generalitat, puesto que está transferido, pero siempre el fiscal, me corrige si me equivoco, tiene la oportunidad de poder gestionar que no. Recordar que por qué tiene la Generalitat, ahora que todos nos sacamos la vestidura, por qué tiene la Generalitat las cárceles y todo eso, quién se lo dio, quién fue el incapaz, el que no tenía pensamiento de darle todas esas cosas, el control de la policía, de la hacienda y todo a los catalanes, pues fue José María Aznar, el amigo de Chávez, el que ahora se arranca la vestidura porque Pedro Sánchez va a romper España. Y cuando fue a visitar a Libia y era un gran amigo, aquel, no me acuerdo, el Gaddafi creo que era, o cuando vino, igual que cuando Fraga, que es un demócrata de toda la vida, vino Fidel Castro a Galicia, pero que eso sí valía, pero si va, mandan al rey a Cuba, eso no puede ser porque se rompe el mundo. O sea que yo no entiendo qué varas de medir estamos usando para hacerlo. Por eso estoy con Fernando antes cuando hablaba de que lo que hace falta es, voluntad para el consenso, en el sentido de tener transigencia con los demás, escuchar a todo el mundo y que no va a pasar nada que no queramos los españoles que pase. Yo entiendo lo que dice que si se está negociando, ¿hasta qué punto está derecho a ceder? ¿Ceder qué? No puede. O sea, lo más que puede pasar es que se den los votos para la investidura. Y después antes de micrófono hablábamos que lo ideal sería que gobernara con cierta holgura, ¿no? Pues que todos los demás tengan. Por cierto, decía Pedro Sánchez hace un momentito, que mañana, a partir de mañana va a llamar a todos los líderes políticos, a todos, incluido al de Vox, a todos. Y va a hablar con todos los presidentes de las comunidades autónomas y con el presidente de la Federación Española de Municipios. Con todos va a hablar. Y además Adriana Lastra va a hablar con todos los responsables de organización de cada uno de los partidos. Escuchaba esta tarde-noche a Inés Arrimada decir lo de cuando el 221, que es la oportunidad de oro que Pedro Sánchez tiene, excluir a Vox y al mismo tiempo tener 221, pero es imposible, puesto que Casado se ha cerrado en banda, y se ha cerrado en banda por la presión que tiene de abajo, porque si hay unas terceras elecciones como vienen por ahí, antes lo apuntaba alguien y yo lo comparto, tienen miedo, la presión es grande, y no por la parte de Pedro Sánchez, sino por la otra parte. O sea, aquí estamos jugando en un tablero, digamos, muy partidario, muy particular. ¿Hasta dónde llega todo eso? Hablaban antes de indulto y amnistía. Los indultos no los quieren los que están condenados por el proceso, no los quieren porque significa reconocer un delito, una culpa que ellos dicen que no. Lo que sí pueden hacer es la amnistía. La amnistía siempre se ha dado, ¿no? En todo, hasta por cuestiones de dinero. Vaciamos la cárcel por Navidad. No solo por Navidad. Yo sé que los que se dieron a determinados jueces en determinado tiempo de uno y otro signo, los gobiernos, no estoy señalando a uno, no fue precisamente Navidad, sino fueron de soslayo por debajo de la mesa. Pero ahora que estamos en Navidad, ¿los amnistimos todos? Sí, pero pues vienen los Reyes Magos antes de no, pero mira, por cierto, ¿han visto por ahí lo que circula el Belén? Este año no tenemos nacimiento.
porque no queremos ni inmigrantes, ni pobres, ni negros, o sea que no tenemos a Baltasar, no va a haber unos inmigrantes como es Jesucristo, José y María, que eran árabes, o sea que... ¿Cómo derivamos el tema, Rafael? Claro. ¿Cómo derivamos el tema? No, pero escúcheme, Aquí ¿qué están haciendo? Aquí lo preocupante es la falta de decoro de los políticos que tenemos. Donde tú bien has remarcado, donde por intereses partidistas estamos poniendo a España otra vez en la picota. Sí, estamos poniendo en peligro la credibilidad de los ciudadanos en la democracia. Porque ¿para qué votos si después no se ponen de acuerdo? No han tenido la capacidad, como han pasado en otros países europeos, de llegar a acuerdos, grandes bloques para consensuar posturas y gobernar un país, como ha pasado en Alemania. Aquí no se ponen de acuerdo ni para nombrar presidente de gobierno. No se ponen de acuerdo. Cuando tienen opciones de abstenerse, salga usted presidente del gobierno, y luego vamos a negociar esos presupuestos y qué leyes queremos aprobar, de consenso, no impuestas. Y yo creo que es una forma democrática de enseñarle a los ciudadanos que hay capacidad de escucha, que es lo que estamos hablando aquí, de tolerancia y sobre todo de respeto. Y evitaríamos muchas de las peleas. Y todas esas concesiones que han sido parte por extorsión de esas comunidades autónomas para conseguir el apoyo con Aznar, con Felipe González, con Zapatero, para gobernar, pues nos ha llevado a una situación por esa incapacidad de nuestros políticos de saber gestionar, llegar a acuerdos para sacar este país adelante. Eso pasa, esta tarde escuchaba a Pedro Quevedo, le preguntaban en la televisión canaria, y hablaban, y él decía que si los nacionalistas renunciaban a eso, dejaban de ser nacionalistas. Y yo escuchaba a una mujer que a mí me gusta, que decía que ella no era nacional, sino internacional. O sea, yo también abogo por el derribamiento de la frontera. O sea, la bandera nada más que para decir, aquí empiezo yo, y las costumbres y los métodos son estos. Pero es que ahora mismo el tema de la bandera se está convirtiendo en trapos de colores. ¿Y por qué digo trapos de colores? Porque se están poniendo la cara y con el cuento de la bandera no están viendo lo que tienen cerquita, que es lo que tú estás diciendo, que son las necesidades del pueblo español. Y estoy contigo, que vamos a dejar que gobierne y luego discutimos, peleamos en el Parlamento. Y si sale lo que tú dices, yo digo, salió, pero no porque yo lo dijera, sino porque negociar lo que tú quieras. Pero vamos a acabar con esto de una vez. Y todo ese tipo de concesiones, entre comillas, desaparecen además. Yo creo que el tema es más simple. Tenemos una constitución maravillosa y un país maravilloso. Hemos salido de una situación, porque tenemos que recordar el 78, ya toda la gente del 78, ahora ya más de 41 años, no recuerdan esto, pero hemos sido maravillosos y el proceso ha sido fantástico. Hemos conseguido salir de una dictadura a un sistema democrático sin ningún tipo de planteamiento y con el mayor consenso que hemos tenido los españoles históricamente. Todos los partidos políticos, el Partido Comunista, el Partido Socialista, Alianza Popular, todos se defraudaron en tener esta constitución, una constitución de transigencia. Y esa constitución, que la hemos tenido durante más de 41 años, está ahora proyectando una serie de disfuncionalidades que han venido de atrás. Quedaron atrás el tema de república-monarquía, donde la monarquía se ha consolidado como un sistema fundamental de salvaguarda de la Constitución, y es un elemento troncal de la Constitución, y ahora viene una serie de situaciones que quedan ahí del pasado. Derecho a la autodeterminación, cómo encajan las comunidades autónomas, y tenemos ese problema ahí. No podemos escondernos, o sea, podrás llamarlo problema político o no problema político, pero hay un problema que lo tenemos claro. Ya empezó en el País Vasco y ahora lo tenemos en Cataluña, y cualquier comunidad autónoma puede plantearlo. Estos temas han pasado históricamente, no solo en España, sino también en otros países de la Unión Europea. Bélgica, tenemos Canadá, y son los referentes que tenemos que tener. Escocia en el Reino Unido. Entonces, ¿cuál es el reto que tenemos ahora nosotros que hacer en cuanto a la Constitución? La monarquía consagrada como sistema de estabilidad y una forma de Estado totalmente perfecta y consolidada, y que ha ayudado a esa consolidación democrática. Ahora tenemos el problema del título octavo, que gracias precisamente al Tribunal Constitucional
y gracias al devenir histórico y que quienes constituyeron la Constitución, la Asamblea Constituyente, lo permitió, tenemos este estado maravilloso de las autonomías, porque es un estado que pasamos de un estado centralista, controlador, que no te dejaba absolutamente hacer ningún tipo de actuación, a un sistema centralizado. Y estos son temas que tenemos ahí. Y vamos ahora a perfeccionarlo, ¿no? Entonces, ante estos retos que nos vienen ahora, no hay que ser alarmistas. Hay que tomarlos, pero como vienen, no por el toro con los cuernos, sino ni siquiera torearlos, porque tienes dos opciones ante una situación conflictiva. O coges al toro por los cuernos o torearlo. Yo creo que ni torearlo ni cogerlo por el toro por los cuernos, sino de alguna manera transigirlos, ¿no? Y entonces hay que decir, bueno, vamos a ver, si ustedes quieren plantear este tema porque nadie lo plantea y ustedes están desobedeciendo las órdenes, y eso lo saben ellos porque es una estrategia electoral que tienen, ustedes saben que hay una constitución, esa constitución es fundamental, y la soberanía popular está en el artículo 1.2 de la Constitución, que dice que la soberanía, el principio de democraticidad, proviene del pueblo español. Y el pueblo español no es Cataluña, no es Canarias, no es el país, somos todos. Hasta ahí de acuerdo. Somos todos. Entonces, como somos todos, nosotros no nos podemos discriminar absolutamente a nadie. Y a ese todo, que son gente que no quiere estar con nosotros, tenemos que decirle, oye, esto es así. Esto es así. Si ustedes no aceptan esto, ya lo veremos. Bien, dentro de esta dinámica, porque hay un tema que tienen que entender todo el mundo y que no lo entiende, que yo puedo incluso patrocinar a un partido que sea nazista en España, no en Alemania a lo mejor por el tema de la connotación, pero si yo no respeto la Constitución, aunque no me le crean ella, y no utilice armas y no utilice ningún atentado contra el orden público, me está permitido. Luego, si esos partidos están consolidados y permitidos, son demócratas y lo tienes que aceptar. Y tú no puedes ser sectarista y poner un cordón sanitario. Ese cordón sanitario, es lo que estamos hablando. Entonces, lo primero, los ciudadanos, los votantes, tenemos que decir, oye, déjense de tonterías, de infantilismo, de niñerías, de sectarismo, y vamos a hablar de tolerancia, de congruencia en líneas generales, valores morales que los estamos perdiendo, Entonces tienes que decir, oye, estos son los principios del juego, discrepamos sobre base de coincidencia común, y yo no puedo ahora a una persona de Vox que tiene 3.500.000 habitantes ponerle un cordón sanitario. Al PP lo hicieron con el tema del pacto del Tiner. Oiga, se puede ser derecha e izquierda, y aquí no hay ni buenos ni malos. Estamos para consolidar una sociedad, y si eso no se tiene claro, vamos mal. Por lo tanto, el tema del Partido Socialista, que ahora todo el mundo diciendo que es un disparate y que yo incluso lo veía como un disparate, pero ¿qué problema hay? Si yo me siento a decir con unos partidos nacionalistas, además que a lo mejor seguro que me van a pegar la puñalada trapera, segurísimo. O al menos hay que plantearlo. Pues no pasa nada. Es decir, oye, yo intento hacer un gobierno, ese gobierno no sale por las circunstancias que sea, pero yo me siento a negociar con esto. ¿Pero qué puedo negociar yo dentro de la Constitución? Y no hay que dejarse deformar la mentalidad. No hay que tener en cuenta las noticias falsas estas. La realidad que es, ¿qué le va a ofrecer Sánchez a estas personas? ¿Qué le va a decir? Oye, lo que me diga el pueblo español, lo que me diga el no, o sea, si no hay una reforma constitucional, yo no puedo hacer nada. Yo me creo que tenemos, fíjate por donde lo que dice Fernando, y lo comparto, tenemos una constitución que es fundamental y una constitución que es generosa, que permiten que ciertos señores que van a representar y toman el acta como diputados en el Parlamento español juren por las 12 rosas amarillas y no por la Constitución. Y algunas está por el Pato Donald o Mickey Mouse. Eso es nuevo. Es nuevo. No, es que lo que... Entonces, cuando una persona, claro que es constitucional, pues cuando una persona pues va con ese talante, pues me dirá a mí cómo voy a cumplir con la ley. Sí, pero es que otra persona... No es nuevo, pero vamos a ver, si vamos a ir con la época antigua, nos vamos siempre... Pero el que no aprende su historia, el que no aprende su historia... Pues que seguimos con la historia. Pues cuando yo veo que una persona no juega y estas son las reglas del juego y no quiero jugar las reglas del juego que hay para todo,
pues me dirá a mí a qué viene. Ahora, si alguien quiere ser presidente del gobierno y le da igual todo, pues me parece muy bien. Yo no creo que le dé igual todo. Eso No, hombre, no, a lo mejor sí. Eso no, porque si no hubiese gobernado en las otras anteriores. Estando de acuerdo contigo, yo creo que en principio es lo que tenemos. Tenemos un nivel de políticos que no nos lo merecemos. Tenemos un parlamento muy complejo con 20 partidos, que ya lo cité antes, que ahora tienen que ponerse de acuerdo a ver cómo intervienen en los plenos y todas estas cosas. El grupo mixto está resuelto. Bueno, pero... No acaba, sí, pero que me da igual. No deja de ser conflictivo y complejo. No estoy quitando lo que dice. Complejo, que es lo que yo digo. Después tú hablabas de voluntad para el consenso. Yo estoy también totalmente de acuerdo, voluntad para el consenso, pero aquí está todo girando alrededor de dos partes. Partido Socialista, Esquerra Republicana. Los demás están ahí todos un poco en medio de comparsa a ver qué pasa. Lo fundamental es que si Esquerra Republicana no se abstiene o no apoya la investidura, es difícil que salga. Pero estamos hablando, como dijimos antes, de dos, que uno tiene unos puntos concretos que quiere negociar, y entre ellos es el referéndum, y el otro que dice que el referéndum no. Es decir, ahí no va a haber diálogo ni va a haber consenso. Y los Esquerra Republicanos no van a ceder porque tienen una presión de los CDR, de las CUP y de todo lo que han movilizado a lo largo de los años en Cataluña, que es difícil que si no consiguen eso vayan a aceptar un pacto, cuando además vienen las elecciones y todo lo que comentamos antes. Y después tenemos una constitución maravillosa, pero desde luego gobernar con los que se quieren cargar la monarquía y con los que quieren cambiar la constitución sabiendo que se necesitan los 3/5, me parece que estamos locos. Estamos locos haciendo concesiones en algo que es imposible. Por eso, o aparecen ciertos milagros que nos lo pueden traer los Reyes Magos, o yo no veo que haya posibilidades de firmar una investidura de un presidente que luego tendrá que gobernar. Y esa es la situación, esa es la realidad. Los catalanes no te van a ceder a los dos temas principales que tiene. Pedro Sánchez dice que no se los va a dar. Si ahí se rompe el diálogo, estamos perdiendo el tiempo. Bueno, se ha dicho aquí ya en varias ocasiones de una constitución maravillosa, fuerte, firme, consolidada, por supuesto, y también reformable, porque a medida que avanza la sociedad, pues todo es reformable. Con 3/5. Bueno, dentro de la normativa que marca esa reforma. También hemos demostrado en el pueblo español que hemos hecho una transición política modélica, como ha dicho Fernando, y también hemos demostrado al pueblo español que hemos sido capaces de recuperarnos en una crisis económica cuando Europa no creía en nosotros. Si hemos sido capaces de todos esos logros, estamos también ahora en un momento crítico para nuestra democracia, ¿no? Aquí se está hablando de diálogo. Yo creo que nadie está en contra de que se dialogue con todas las fuerzas políticas porque son democráticas y legales y elegidas en un proceso electoral legal, ¿no? Y establecido como por la Constitución. Lo que pasa que hasta dónde estamos dispuestos a ceder para conseguir el objetivo de gobierno, que es lo que creo que es la discusión, porque por un lado Pedro dice dentro del marco de la Constitución, pero la otra parte se va fuera del marco de la Constitución. Además plantea una estrategia muy interesante, aunque sea un partido legal, un partido elegido en un proceso legal. Estamos creando una desobediencia civil para generar ese conflicto y esa trama de inestabilidad social que se está generando en España y a nivel internacional. Por tanto, Pedro Sánchez lo va a tener muy complicado. Primero, por mucho interés que él quiera, tiene enfrente una roca que van a esperar hasta el último momento. Y si el último momento esos partidos independentistas ceden para que sea presidente de gobierno, vamos a ver luego si Pedro Sánchez tiene esa capacidad de estadista político para gobernar con acuerdos, como dije anteriormente, con los grandes partidos que le pueden sostener en el gobierno o hacerlo caer. Porque yo entiendo que los independentistas, una vez que si ceden
ese gobierno, que tú lo explicaste muy bien, porque entre ellos están divididos y tienen mucha presión, y vienen unas elecciones catalanes, y viene un juicio contra Torra, y todo esto va a marcar o va a enmarañar esta situación, si apoyan esa investidura, luego van a apoyar ese gobierno, esos presupuestos, esas decisiones, esas leyes. Y ahí yo veo mucho más complicada la situación. Por tanto, o Pedro Sánchez abre un poco más las miras para hacer recaer la responsabilidad de no gobernar en las otras fuerzas políticas de centro derecha, o creo que irremediablemente, y sería un desastre de credibilidad política, iríamos a otras elecciones. Yo antes hablaba de que aquí y en otros sitios que quiere ser presidente a toda costa. Lo hubiese tenido mucho más fácil en las anteriores elecciones, que eran mucho más fácil jugar, pero lo que pedían determinadas fuerzas políticas era realmente inconcebible. O sea, era un gobierno de otro gobierno. Pero le hicieron una encuesta que si no van a elecciones va a sacar dos. Exactamente. O el cocinero y su ascensor lo engañaron. Y él se lanzó al vacío. Le prometieron que sacara más escaños y sacó menos. Sí, pero bueno, eso es una cuestión nuestra. Oh, estábamos delante cuando ellos lo hicieron, cuando lo pensaron de esa No, manera. eso está ahí. O estamos acostumbrados a que la gente actúe de mala manera y no de buena fe. Lo de la cocina está público. El cocinero saca los resultados y eso es público. Pero tú sabes que eso no fue verdad, porque eso fue antes del proceso. ¿Es qué? Las encuestas fueron antes del proceso. No, todo lo que ha hecho el cocinero ha sido Pesando. más. ¿Y eso influye para algo? Claro. ¿Así? En toma de Él se decisiones. lo cree, dice, coño, es que vamos para arriba. Vamos a elecciones. ¿Sabes que eso no es así? Eso es, No. es una opción muy particular Bueno, tuya. sí, pero, No, entiendo yo. pero es una opción. No, claro, como la mía. Claro. Aquí yo siempre, no se decía que cada persona es un voto, pues cada uno hace con él Sí, lo que claro. honestamente mejor quiere, ¿no? Pero hay cosas Mira, lógicas. Yo solo por poner, se despreciaba Portugal, pero porque en Portugal gobierna el Partido Socialista Portugués junto con los comunistas, pero no están en el gobierno. Ellos gobiernan solos y reciben apoyos puntuales. Solo por decir que ya Portugal devolvió los préstamos del año 2011 y está siendo un ejemplo para toda Europa, a diferencia de Grecia. O sea que posible, es que se puede hacer. Nadie ha dicho lo contrario. No, ya lo sé, no. Yo mantengo que aquí no se ha dicho, no. Simplemente estoy pensando en alto, que quede claro, ¿no? Pues le mandamos Hombre, a Cataluña, yo... Portugal. Nos traemos Lisboa. No, es que estos días está uno enfermo, he optado por apagar y luego leer con calma lo que quiero hacer. Porque he visto manifestaciones de responsables políticos que te ponen los pelos de punta. Pero por ejemplo con el tema de Bildu, que si Bildu, pero yo me acuerdo cuando ETA estaba en su apogeo, se le gritaba, cambien las armas por los votos. Bueno, las cambiaron y ahí están. Hemos dicho aquí también que en el País Vasco gobernó PP y PSOE, cuando fue presidente del partido del gobierno vasco fue Patxi López. Y después en las siguientes elecciones los descabezaron. Y el PNV subió como la espuma, a pesar de que ellos, los dos, participaron para liquidar definitivamente a ETA, o sea que colaboraron, ¿no? Esquerra Republicana siempre ha existido, lo que pasó de ser un partido, digamos, residual de 1 o 2 diputados al auge que ha tenido, y no tiene nada que ver Esquerra Republicana con los CDR. Los CDR tienen más que ver lo que era Convergencia y Unión, que hoy ya no sé ni cómo se llama, si es junto por eso. Sí, porque después tienen. Y luego los de la CUR los ha alentado Torra. O sea, Torra es el que lo ha alentado y después se les dice, escuchaba, lo digo a ti que eres médico, el presidente del sindicato del defensor del pueblo catalán, que el tema metió la pata, pero vamos, de ignorante total. Pero no metió la pata al decir eso, sino al desmentirlo. O sea, ponen las imágenes donde él dice que la culpa es los que vienen de fuera y después interviene diciendo que está loco el que dice eso, y yo no he dicho eso. O sea, él se les dice está mayor. No creo yo que miremos a Grecia, miremos a la antigua Grecia, ¿quién conformaba el Senado? Si la CNTU, o sea, la gente con experiencia, la gente mayor. Pero que a este se le fue el baifo, o sea, es mayor y se le fue el baifo. Puede ser mayor y no se le va el baifo. Lo malo es baifo. que hay gente joven que se le ha ido el baifo. También. Que es más grave. Claro. Hombre, yo lo que quede claro que aquí estamos hablando. Yo lo que deseo realmente no ir a tercera elección, que haya un consenso. Dice Pedro Sánchez que mañana habla con Pablo Casado, y yo pienso que si Pablo Casado
se dirige a la ciudadanía diciendo que no va a votar a favor, pero se va a abstener para que haya gobierno, la gente, los votantes del Partido Popular lo van a entender. Y el resto de los españoles. Y lo van a encumbrar. Y el resto de los españoles. Y lo van a encumbrar los propios aquellos, porque no olvidemos que... Pero deja fuera a Podemos. Gobierna solo. Gobierna solo. Que se deje. Y después yo estoy en oposición pero es que no podemos estar poniendo imposiciones para tomar una decisión. Nos vamos a ir a unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes, compartiendo este tiempo de Más que Política, el debate político.